Antes de convertirse en el demonio Akaza, él fue un joven llamado Hakuji que vivía en extrema pobreza y robaba porque debía ayudar a su padre enfermo. Entonces un día es atrapado por el magistrado, quienes lo golpearon y le tatuaron en los brazos 3 líneas que servían para identificar a los ladrones, esto cuando solo tenía 11 años. Entonces su padre, al descubrirlo, tomó la decisión de dejar de estar en este mundo, escribiendo una nota a su pequeño hijo que decía que prefería morir antes que hacer que su más preciado ser siguiera robando por él. Querido Hakuji, vive una vida honesta, aún puedes dar vuelta a la página, no quiero vivir del dinero que fue robado de otros, lo siento por ser una molestia. Esta situación nos hace empatizar con Akaza porque de seguro tú, alguna vez en tu vida, hayas tenido una experiencia similar, en el que un familiar o ser querido tristemente padece de alguna condición grave de salud y la situación difícil de la economía dificulta o directamente no te permite ayudarlo en ninguna manera. Hakuji entró en una ráfaga de odio e ira durante años, peleando contra quien se atravesara frente a él. Se encontraba perdido y deseaba que el mundo ardiera. Para Hakuji, el cuidar a su padre no suponía ningún problema. Sin embargo, el alto costo de la medicina que su padre requería y el nacer en una condición desfavorable es lo que le molestaba bastante. Siempre tenía presente que debía dejar de ser débil para salir de esta situación. Entonces un día, un sujeto extraño apareció enfrente de él, un señor llamado Keisou, el dueño de un dojo de artes marciales. Esta persona se interesó por el potencial que Hakuji demostraba al derrotar a 7 adultos él solo, sin algún equipamiento extra. Keisou adoptó a Hakuji para que sea su aprendiz, encargándole la tarea de cuidar a su hija, quien padecía de una enfermedad fuerte, tanto que incluso su esposa falleció de fatiga por cuidar a su hija. Como él tenía que trabajar para sustentar la familia, le era complicado hacer ambas cosas. Desde el primer encuentro entre Koyuki y Hakuji, este último quedó fascinado por la belleza de la chica, pero Keisou le dijo a Hakuji que era una molestia tanto para él como para su exesposa que su hija fuera débil. Hakuji reflexionaba sobre por qué las personas con padecimiento siempre se disculpaban, pensando sobre que a ellos lo que más quisieran es hacer por sí mismos las cosas cotidianas como trabajar, jugar e incluso algo tan esencial como respirar sin tener que ser una carga para los demás. Nos damos cuenta cómo el tema de la debilidad o ser débil es el causante de todos los males en la vida de Hakuji y de los demás también, e incluso nosotros podemos pensar esto. ¿O acaso ninguna vez te ha pasado por la mente que tal vez si fueras más fuerte, más rápido, más inteligente podrías solucionar varios de tus problemas? Esto es justo lo que pensaba Hakuji, aborreciendo el concepto de debilidad. Poco a poco Hakuji se fue abriendo y expresando mejor con Koyuki, aunque era complicado porque Hakuji no estaba acostumbrado con las muestras de afecto, no comprendía por qué Koyuki lloraba por las promesas que él le hacía a ella, como el ir a ver los fuegos artificiales cuando ella esté mejor de salud y que si no podía este año sería el siguiente. Hakuji no se separaría de Koyuki por nada en el mundo. Su maestro Keisou le contó acerca de que él obtuvo el terreno y el dojo gracias a que hace tiempo rescató a un anciano de unos criminales. Como muestra de afecto y respeto, el anciano le regaló estas propiedades a él porque el anciano no tenía descendencia y creía que Keisou cuidaría bien del dojo, pero había gente que quería esas tierras. El dojo Kenjutsu de al lado, quienes acosaban a Keisou para que nadie se inscribiera y entrenara con él. 3 años pasaron. Hakuji con 18 años había pasado ese tiempo entrenando y cuidando a Koyuki, actividades que sanaron su corazón. Para ese entonces, Koyuki se encontraba mejor, ya no tenía que estar todo el día en reposo, estaba empezando a poder vivir normalmente. Así que un día, el maestro Keisou le propuso a Hakuji tomar el control del dojo y contraer matrimonio con su hija Koyuki. Hakuji nunca imaginó tener un buen futuro, mucho menos un futuro donde alguien lo amara de verdad. Recordó las últimas palabras de su padre que debe encontrar una manera correcta de vivir y parece que lo había conseguido. Hakuji tenía 2 personas que quería proteger, incluso a costa de su propia vida, a su maestro Keisou y su futura esposa Koyuki, pero parece que la vida quería ver sufrir a Hakuji. Así que este fue a visitar la tumba de su padre para hablarle de su matrimonio con Koyuki, pero al regresar al dojo él sentía escalofríos, tenía un mal presentimiento. Una vecina cercana al dojo encontró a Hakuji y le comentó que alguien había colocado veneno en el pozo del cual los 3 bebían agua, todo porque estaban molestos de que nadie lograba derrotar a él y a su maestro Keisou. Los culpables de esto evidentemente fueron las personas del dojo de al lado, el dojo Kenjutsu. Tanto Keisou como su hija Koyuki habían partido de este mundo. Hakuji recordó un momento especial, aquella noche donde por fin junto con Koyuki lograron ver los fuegos artificiales. En esa noche, Koyuki le confiesa que estaba muy feliz, porque Hakuji veía un futuro donde ella seguía con vida, porque debido a su enfermedad y debilidad, Koyuki pensaba que no iba a seguir con vida por mucho tiempo, cosa que no pasó porque su salud fue mejorando poco a poco gracias a los cuidados de Hakuji. Entonces Koyuki le pregunta a Hakuji si quisiera ser su esposo. Hakuji por supuesto acepta y le promete ser el más fuerte de todos para protegerla durante toda su vida, pero al final no fueron más que palabras
lágrimas vacías, porque de nuevo, Hakuji no pudo hacer algo para evitar el descenso de su maestro y de su prometida. Imagina que tú, a pesar de lograr salir de una era horrible, donde parecía que no había ninguna esperanza para ti, consiguiendo tener unos años de paz, años en los que sanaste y mejoraste como persona. Imagina que todo eso se derrumba de un día para otro y por culpa de personas ajenas para ti, sentirías odio, frustración, tristeza, vacío. Es justo eso lo que Hakuji experimentó ese día. Hakuji, lleno de rabia y odio, se adentró al dojo Kenjutsu en el que derrotó a los 67 miembros de esta, logrando esta hazaña solamente con sus puños. Era una escena literalmente infernal, tan horrible que ni siquiera puedo describirlo porque podría tener problemas con la visibilidad del video. Y este hecho le dio otro gran cambio a la vida de Hakuji, condenándolo para siempre. Debido al escándalo provocado por esta masacre, se pensó que un demonio lo había hecho, así que un joven Muzan acudió al lugar y descubrió que no fue un demonio quien provocó el incidente, sino que fue un simple humano. Hakuji intentó pelear contra Muzan, pero este último de un solo golpe atravesó la cabeza de Hakuji, contándole que tenía un plan de crear 12 demonios fuertes que le sirvan a él, otorgándole parte de su sangre para transformarlo. Hakuji, quien había perdido en 2 ocasiones su razón para vivir, aceptó la propuesta de Muzan, siendo este el nacimiento del demonio llamado Akasa. En un futuro sería la tercera luna superior, derrotando al pilar de la flama Kyojuro Rengoku para posteriormente ser derrotado por el pilar de agua Giyu Tomioka y su compañero Tanjiro Kamado dentro del castillo infinito. Akasa siempre buscaba ser más fuerte y aborrecía a los débiles, porque el ser débil fue lo que provocó todas sus tragedias en su vida pasada, generando un trauma que incluso al convertirse en un demonio sostuvo para mantenerse fuerte, pero llevando de manera inconsciente la presencia de su prometida Koyuki, a tal punto que Akasa no atacaba a mujeres por el cariño, amor y respeto que alguna vez tuvo con el amor de su vida Koyuki. Su amor es tan fuerte que incluso cuando Akasa acepta su derrota contra Tomioka y Tanjiro, al momento de desaparecer del mundo terrenal, el espíritu de Koyuki se comunica con él para unas últimas palabras, ya que Akasa, o bueno, Hakuji, tenía que ir al infierno por todos los malos actos que cometió en sus ambas vidas, y ella tomó la decisión de abandonar el cielo y acompañarlo al infierno, solamente para estar juntos una vez más. Y es por esto que Akasa es el personaje que más sufrió en Demon Slayer. Vengo del futuro y ya conseguí ver la primera película de Kimetsu del Castillo Infinito. Y solo tengo que decir que en general la película es un 10 de 10, pero sobre la parte del pasado de Akasa, si ya de por sí en el manga su historia es trágica y puede sacarte alguna lágrima. La adaptación de la película es simplemente alucinante, porque desde antes de entrar a su pasado, con algunas escenas del final de la pelea de Akasa contra Tomioka y Tanjiro, vemos un ambiente sombrío, como si fuese una película de terror, y el pasado de Akasa se va intercalando con algunas escenas de dicho escenario sombrío, lo que transmite un ambiente devastador y oscuro, que es lo que el pasado de Akasa intenta transmitir. En serio, cuando ya sea septiembre y todos podamos ver esto en las grandes pantallas del cine, va a ser un evento único y sin igual. La animación del pasado de Akasa por sí propia podría ser una sola película. Está cargado de demasiados sentimientos y emociones, te va a hacer encariñarte con él, te va a hacer llorar e incluso diría que en algunos momentos te va a causar terror. Así que esto simplemente mejora muchísimo lo que el manga de Kimetsu ya nos mostró. Además que sin duda alguna, un factor clave que hizo que toda la historia de Akasa mejore muchísimo es la banda sonora. Los efectos de sonido y la música que seleccionaron para esta parte de la película simplemente es perfecta. Es sorprendente cómo Ufotable logró mejorar pero de manera exagerada el contenido del manga de Kimetsu. Sin duda alguna, esta primera película mayormente centrada en Akasa será recordada como una de las mejores películas de anime de la historia. Si quieres saber qué equipo Pokémon tendrían cada Hashira de Kimetsu, haz clic en el video que la flecha roja señala. Nos vemos ahí.